Habían pasado varios días desde que la vecindad sobrevivió al ataque de Tun 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 Saur. Las paredes seguían mostrando las grietas de aquella noche, los charcos oscuros en el suelo aún parecían recordar la sangre derramada, y en cada rincón se sentía el eco de los gritos. Pero a pesar del dolor, nadie se rindió. El chavo corría con un palo improvisado en la mano, golpeando macetas como si fueran enemigos. «Toma. Y esto también», decía con furia, aunque en su voz temblaba un miedo que no se le quitaba. La Chilindrina entrenaba junto a su padre, usando palos de escoba como espadas. «Papito, cuidado con el lado izquierdo», advertía mientras lanzaba un golpe rápido. Don Ramón, con las costillas aún vendadas, esquivaba como podía. «Más despacio, hija, que todavía me duele el otro combate». Kiko, con un casco de juguete en la cabeza, golpeaba una piñata rota con su pelota nueva. «Miren, miren. Yo también puedo defender la vecindad». Doña Florinda lo miraba con orgullo, aunque su rostro aún conservaba cicatrices frescas. El profesor Girafales, con un bastón de hierro que había convertido en arma, practicaba movimientos marciales junto al señor Barriga, que sudaba mientras levantaba ladrillos como si fueran pesas. Y doña Clotilde, sentada en un rincón, recitaba conjuros en voz baja. El humo de velas negras rodeaba su departamento, mientras susurraba nombres prohibidos que incluso ella temía pronunciar. El entrenamiento se había vuelto rutina. Todos sabían que Tun 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 Saur no estaba muerto del todo. Su última amenaza retumbaba en sus sueños. «Volveré. Y los mataré a todos». Pero nadie esperaba que el siguiente ataque no viniera de él. Aquella noche, un viento helado recorrió la vecindad. El cielo estaba limpio, sin nubes, pero la luna parecía teñida de rojo. Los vecinos se habían reunido en el patio para cenar juntos, como símbolo de unidad después del desastre. Las risas eran frágiles, temblorosas, como si cada carcajada pudiera romperse en un grito. De pronto, un ruido metálico resonó desde la entrada. No era un paso normal. Era el silbido de una espada al rozar el suelo. Todos giraron la cabeza. Allí, en la penumbra de la puerta, apareció una figura vestida de negro, con una capucha que le cubría el rostro. Dos katanas cruzadas descansaban en su espalda, y el brillo de sus ojos amarillos se filtraba entre las sombras. Su voz era fría, un cuchillo que cortaba el aire. «Así que, ustedes fueron quienes derrotaron a mi hermano de sangre. A Tun 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 Saur». Un silencio sepulcral invadió la vecindad. Nadie se atrevió a respirar. «¿Quién? ¿Quién es usted?», balbuceó el profesor Girafales, levantando su bastón como defensa. El extraño avanzó un paso, arrastrando una de sus katanas contra el suelo. El sonido era insoportable, como uñas arañando metal. «Me llaman Capuchino Asesino. Y he venido a vengarlo». La temperatura bajó de golpe. El aire olía a hierro y ceniza, como si el patio se hubiera convertido en un cementerio. Doña Clotilde se levantó, su voz temblaba pero intentó imponerse. «No eres bienvenido en este lugar». Capuchino Asesino la miró fijamente. «Nadie me da órdenes, bruja», murmuró, y en un abrir y cerrar de ojos, desenvainó una de sus katanas. El movimiento fue tan rápido que ni siquiera lo vieron. Solo escucharon un corte seco, y la vela que iluminaba el patio quedó partida en dos, apagándose de inmediato. La oscuridad se tragó el lugar, dejando solo el brillo amarillento de sus ojos como faros de muerte. El pánico estalló. Kiko soltó su pelota y se escondió tras doña Florinda, que temblaba. Don Ramón tomó un palo y se interpuso frente a la Chilindrina. El chavo apretó los dientes y sujetó con fuerza su palo improvisado. Capuchino Asesino dio un salto, y en un segundo estuvo en medio del patio. Sus movimientos eran tan rápidos que parecían irreales. La primera víctima fue el barril roto del chavo, que quedó destrozado en 1000 astillas por un tajo perfecto. «¡No!», gritó el niño, viendo cómo su refugio se deshacía frente a él. El monstruo de la capucha giró sobre sí mismo y lanzó un corte hacia don Ramón. El hombre apenas alcanzó a bloquear con el palo, pero la katana lo partió en dos y rozó su brazo. La sangre brotó como un chorro, pintando el suelo. «¡Papá!», chilló la Chilindrina, corriendo hacia él. Girafales embistió con su bastón, pero Capuchino lo atrapó con una sola mano y lo quebró como si fuera vidrio.
De inmediato, el profesor recibió una patada en el pecho que lo lanzó contra la fuente de piedra, dejándolo jadeando en el suelo. Doña Florinda, en un ataque de desesperación, se abalanzó contra él, abofeteándolo una y otra vez. «No te metas con mi hijo». Pero el enmascarado la sujetó del cuello y la levantó en el aire, apretando hasta que sus uñas se hundieron en la carne. Kiko gritaba desgarradoramente, pero no podía hacer nada. Fue entonces cuando el señor Barriga, con un grito de furia, arremetió con todo su peso y embistió a Capuchino. Los dos cayeron al suelo, rodando entre polvo y sangre. Por un instante, la vecindad volvió a llenarse de gritos, de golpes, de desesperación. El enemigo no era una montaña lenta como Tun 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 Saur. Era una sombra letal, rápida, afilada, imposible de seguir con la vista. Y la batalla por la vecindad apenas había comenzado. El choque contra el señor Barriga solo había sido el inicio. Capuchino asesino se levantó del suelo con una agilidad inhumana, la katana aún goteando sangre. Con un giro rápido, clavó la espada en el abdomen del cobrador de rentas. El grito del señor Barriga estremeció toda la vecindad. ¡Ah, ah! Su sangre salió a borbotones, manchando las paredes de color carmesí. Capuchino lo levantó con la espada aún enterrada, como si su cuerpo fuera un muñeco de trapo, y luego lo arrojó contra la fuente, donde quedó agonizando, tosiendo sangre. «Barriga», gritó don Ramón, arrastrándose hacia él con una mano en su brazo sangrante. La Chilindrina, con los ojos inundados en lágrimas, alzó la escoba rota y golpeó la espalda del asesino una y otra vez. «Déjalo, monstruo. Déjalo». Capuchino ni siquiera se inmutó. Giró sobre sí mismo y le dio un tajo con la parte plana de la espada. El impacto fue tan brutal que la niña salió volando varios metros, golpeando contra una pared y cayendo inconsciente, con sangre corriendo de su frente. El chavo temblaba, sujetando con ambas manos su resortera. «No. No te tenemos miedo», murmuró con voz quebrada. Tiró una piedra directo al rostro del asesino. Por un segundo, pareció que lo había golpeado, pero Capuchino alzó la katana y cortó la piedra en dos en el aire. Las mitades cayeron al suelo, inofensivas. «Eres rápido para ser un niño», dijo con un tono casi burlón. Y en un abrir y cerrar de ojos, se lanzó contra él. El chavo apenas logró saltar hacia un costado, pero la espada cortó su camisa y rozó su piel, dejando una herida larga y sangrante en su costado. El niño gritó de dolor, llevándose la mano a la herida, y cayó de rodillas. Doña Clotilde levantó los brazos y gritó con fuerza. «Fuego de las sombras, destruye a este maldito». Un haz rojo surgió de sus manos, envolviendo a Capuchino en llamas oscuras. El asesino se cubrió con los brazos, pero no gritó. Al contrario. Se mantuvo de pie, y poco a poco, las llamas se apagaron sobre su cuerpo, como si su piel fuera inmune. La bruja quedó paralizada. «No. No puede ser». Capuchino levantó la katana ensangrentada y lanzó un corte al aire. La ráfaga de energía fue tan fuerte que partió una de las paredes de la vecindad en dos. El concreto se desplomó como arena, mientras los vecinos gritaban, corriendo en todas direcciones. El profesor Girafales, con la cara ensangrentada y una pierna rota, intentó ponerse de pie. «Todos juntos. Tenemos que pelear juntos». Don Ramón, tambaleándose, recogió un tubo de hierro del suelo. «Vamos a darle, aunque sea lo último que hagamos». Kiko, en un acto desesperado, tomó su pelota y la lanzó con todas sus fuerzas. El objeto rebotó en la cabeza de Capuchino, que apenas se movió. Luego, con una sonrisa que nadie alcanzó a ver bajo la capucha, levantó la espada y cortó la pelota en dos. Kiko se quedó paralizado, con las lágrimas a punto de estallar. «Mi pelota. Nueva». La furia lo cegó, y el niño se abalanzó contra el asesino, dándole patadas y golpes torpes. Capuchino lo sujetó de la cara con una mano, levantándolo en el aire como si no pesara nada. El niño gritaba, pataleando, pero la fuerza del monstruo era inhumana. «Suéltalo», rugió doña Florinda, golpeando al asesino con sus manos, arañándole la cara, dándole cachetadas desesperadas. Capuchino soltó a Kiko, que cayó al suelo con un golpe seco, y con un solo movimiento de su katana abrió el brazo de doña Florinda de lado a lado. La mujer gritó, y la sangre salpicó en la cara de su hijo. «Mamá», chilló Kiko, abrazándola mientras ella caía de rodillas, jadeando.
El patio era un campo de guerra. Había sangre en cada rincón, cuerpos tirados y gemidos de dolor. El olor a hierro impregnaba el aire, mezclado con polvo y ceniza. Capuchino Asesino levantó sus dos katanas ahora, el filo brillando bajo la luna roja. Su voz era un susurro que helaba los huesos. Ustedes no entienden. No están peleando por su vida. Están peleando por tiempo. Y el tiempo ya se acabó. Se lanzó contra ellos como un relámpago. El chavo, aún sangrando, intentó interponerse con su resortera. Don Ramón y el profesor Girafales levantaron sus armas improvisadas. El señor Barriga, agonizando, se arrastraba para intentar sujetar una de las piernas del asesino. Doña Clotilde preparaba otro conjuro, aunque su voz temblaba. Pero ninguno parecía suficiente. Capuchino se movía como la muerte misma, imparable, invisible. Los vecinos de la vecindad estaban a punto de ser aniquilados. La vecindad era un cementerio de gritos y sombras. La sangre corría como riachuelos por el suelo, mezclándose con el agua estancada de la fuente rota. Los muros estaban rajados, y las luces parpadeaban como si supieran que la muerte reinaba allí. Capuchino Asesino se erguía en el centro del patio, con sus dos katanas brillando bajo la luna. Respiraba con calma, como un depredador seguro de su victoria. Los vecinos, uno a uno, caían, desangrándose, sin fuerzas para seguir. El profesor Girafales jadeaba, apoyado contra la pared, con una pierna rota y el torso abierto en cortes profundos. Don Ramón, temblando, seguía aferrado a su tubo de hierro, aunque apenas podía sostenerlo. Doña Florinda, con el brazo destrozado, trataba de mantener a Kiko abrazado, que lloraba en silencio con la cara empapada de sangre. El señor Barriga yacía desmayado, apenas respirando, y la Chilindrina seguía inconsciente. El chavo, con la camisa desgarrada y el costado abierto, mantenía su resortera en la mano, aunque sabía que no servía de nada. Capuchino levantó una de sus espadas hacia el cielo. Ha llegado el final. Susurró. Se lanzó contra ellos en un destello mortal. Pero de pronto, un estruendo retumbó en toda la vecindad. Una puerta se abrió de golpe, y una voz profunda interrumpió el ataque. Basta, maldito. El asesino detuvo su movimiento, girando lentamente. Desde la penumbra apareció un hombre alto, de cabello gris y mirada penetrante. Vestía un abrigo largo y llevaba en las manos una pesada maza de hierro, manchada por viejas cicatrices de batalla. Los vecinos, con sus últimas fuerzas, susurraron al unísono. El señor Hurtado. El recién llegado caminó firme, cada paso resonando como un trueno. Pensé que había dejado atrás este lugar. Pero al escuchar lo que ocurrió con ese tal Tun Saur, supe que no tardarían en venir más bestias como tú. Su voz era dura, como una sentencia. Capuchino inclinó la cabeza, observándolo con interés. ¿Y tú quién eres para interponerte? El hombre levantó la maza, apuntando directo al asesino. Soy quien te va a mandar al infierno. El choque fue inmediato. Capuchino se abalanzó con sus dos katanas, cortando el aire en movimientos tan rápidos que parecían invisibles. El señor Hurtado respondió con la fuerza bruta de su maza, bloqueando cada tajo con estruendos metálicos que hicieron temblar las paredes. Las chispas saltaban con cada impacto. El patio entero resonaba como si estuviera presenciando una guerra entre titanes. Capuchino giraba, cortaba, lanzaba tajos diagonales buscando el cuello, el corazón, las piernas. Pero el señor Hurtado, con una fuerza descomunal, bloqueaba cada golpe y respondía con embestidas que hacían retroceder al asesino. De pronto, la maza impactó en el pecho de Capuchino, lanzándolo contra una pared y hundiéndola en pedazos. El asesino se levantó lentamente, y por primera vez, una risa oscura salió de su garganta. Impresionante. Hacía tiempo que no enfrentaba a alguien como tú. Se lanzó otra vez. Esta vez fue diferente. Sus movimientos eran más rápidos, más crueles. La katana rozó el rostro del señor Hurtado, dejando un corte sangrante en su mejilla. Otra espada atravesó parte de su hombro, arrancándole un grito de dolor. No, señor Hurtado. Gritó la Chilindrina, despertando justo para ver la escena. El hombre sangraba, pero no retrocedió. Sujetó la maza con ambas manos y descargó un golpe brutal contra el brazo del asesino, partiéndoselo en un ángulo imposible. Un crujido nauseabundo retumbó en la vecindad.
Capuchino soltó una de sus espadas, pero sin inmutarse, recogió la otra con la mano sana y clavó la hoja en el abdomen del señor Hurtado. La sangre brotó a chorros. ¡No! Gritaron todos los vecinos. El hombre, con la espada aún clavada en su vientre, rugió con furia sobrehumana. ¡Maldito! Con la última fuerza que le quedaba, levantó la maza y la descargó directamente contra el cráneo de Capuchino. El impacto fue devastador. La cabeza del asesino se giró violentamente, y su cuerpo salió disparado, estrellándose contra el suelo con tal fuerza que dejó un cráter en el patio. Silencio. Todos miraron, conteniendo el aliento. El señor Hurtado cayó de rodillas, con la espada aún atravesando su cuerpo. Tosió sangre, pero sonrió débilmente. Vecinos. Están a salvo. Susurró. Pero entonces, una risa ronca rompió el silencio. Capuchino se levantaba lentamente del cráter, tambaleante, con el cráneo deformado y la sangre chorreando por su rostro. Esto no termina aquí, murmuró con un hilo de voz. El asesino dio un último paso hacia adelante, pero su cuerpo colapsó. Y antes de desplomarse en la sangre, lanzó una advertencia que heló a todos. Uno de mis hermanos vendrá. Y cuando lo haga, ninguno de ustedes saldrá vivo. Su cuerpo quedó inmóvil. El señor Hurtado, con el rostro pálido y las manos temblando, se desplomó en el suelo. Doña Clotilde y don Ramón corrieron hacia él, intentando sostenerlo. No. No te vayas, suplicó la Chilindrina, con lágrimas en los ojos. El hombre acarició su cabeza con ternura. Luchen. No dejen de luchar, susurró. Y con un último aliento, su cuerpo quedó inerte. La vecindad entera se sumió en un silencio sepulcral, roto solo por el llanto de los niños. El señor Hurtado había salvado a todos, pero a costa de su propia vida. La vecindad estaba en ruinas. El suelo aún estaba manchado de sangre, y las paredes llenas de grietas parecían susurrar el eco de la batalla que había terminado apenas unos minutos antes. El cuerpo del señor Hurtado yacía en medio del patio, rodeado por los vecinos, que lloraban en silencio. El chavo, arrodillado a un lado, sostenía con ambas manos el abrigo manchado de sangre del héroe. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, cayendo sobre la tela ya empapada de rojo. ¿Por qué tuvo que morir?, murmuró con la voz quebrada. La Chilindrina abrazaba el cuerpo sin querer soltarlo, su llanto resonaba como un cuchillo en el corazón de todos. Él nos salvó. Él nos salvó y nosotros no pudimos salvarlo a él. Don Ramón, con el rostro cubierto de polvo y heridas, apretó los dientes. Su mirada estaba llena de impotencia, pero también de orgullo. El señor Hurtado murió como un verdadero guerrero, luchando por nosotros. El profesor Girafales se quitó el sombrero, temblando, y lo apretó contra su pecho. Su sacrificio no fue en vano. Nos dio la oportunidad de seguir con vida. El silencio se hizo denso. Todos sabían que ese instante no sería eterno. Antes de caer, Capuchino asesino había dejado una advertencia. La promesa de que otro vendría. Alguien aún más terrible. Pero por ahora, tenían que darle descanso a su salvador. Al amanecer, cavaron una tumba improvisada en un rincón del patio, bajo la sombra del árbol seco que había acompañado a la vecindad durante décadas. El aire estaba pesado, casi irrespirable, como si incluso la atmósfera lamentara lo ocurrido. Los vecinos se turnaron para llevar el cuerpo del señor Hurtado, envuelto en una sábana blanca manchada de rojo. Cada paso que daban retumbaba en sus corazones, como si cargaran con la culpa de no haber hecho lo suficiente. Doña Clotilde sostenía una cruz improvisada hecha con pedazos de madera y murmuraba rezos con la voz rota. Que su alma encuentre paz. Aunque en este mundo la paz ya no exista. Cuando bajaron el cuerpo a la tierra, Kiko no aguantó más. Se lanzó de rodillas, golpeando el suelo con sus puños. No quiero que nadie más muera. No quiero perder a nadie más. Doña Florinda lo abrazó con lágrimas en los ojos, intentando consolarlo, aunque ella también temblaba de miedo. Mi hijo. Tenemos que ser fuertes. Si no, su sacrificio no habrá servido de nada. El señor Barriga, con el brazo vendado y el rostro cansado, tomó la pala y cubrió el cuerpo con la primera palada de tierra. Su voz sonó grave, quebrada. Que descansen tus huesos aquí. Pero que tu espíritu nos acompañe en lo que viene.
todos, en silencio, continuaron cubriendo la tumba hasta que solo quedó el montículo de tierra y la cruz clavada en lo alto. La noche cayó rápido, oscura y fría. La vecindad seguía en silencio, pero en los rostros de cada vecino había un brillo distinto. Ya no solo miedo, sino determinación. Reunidos alrededor de la tumba, don Ramón habló primero, su voz áspera pero firme. No podemos esperar a que vengan a matarnos. Tenemos que estar preparados. El profesor Girafales asintió con gravedad. Debemos entrenar. Más fuerte, más duro. No importa cuán cruel sea el próximo enemigo. No podemos permitir que el sacrificio del señor Hurtado quede en vano. Doña Clotilde, con la mirada encendida, levantó las manos. Esta vez no me guardaré nada. Usaré todo el poder que tengo, aunque me cueste el alma. El chavo, con lágrimas aún en los ojos, apretó su resortera contra el pecho. Yo también voy a pelear. No importa cuánto me duela, no voy a huir. La Chilindrina, con el rostro sucio y enrojecido por el llanto, tomó el palo de la escoba y lo levantó hacia el cielo. Juramos que lucharemos hasta el final. Todos los vecinos, incluso Kiko y doña Florinda, repitieron en unísono. Hasta el final. El viento sopló fuerte en ese momento, como si el mismo espíritu del señor Hurtado aprobara su juramento. Pero justo cuando el aire parecía calmarse, un murmullo extraño recorrió la vecindad. Las luces parpadearon violentamente, y un susurro profundo, grave, resonó en sus mentes como un eco imposible de ignorar. Disfruten esta victoria efímera. Pronto vendrá alguien mucho peor que yo. Alguien cuyo odio no conoce límites. Era la voz de Capuchino Asesino, resonando desde la tumba que había dejado tras su muerte. Los vecinos se miraron con el rostro pálido. Nadie dijo nada, pero todos entendieron el mensaje. Esto no había terminado. Mientras el viento helado soplaba, la cámara invisible de la noche se alejaba lentamente de la vecindad destruida. En el centro quedaba la tumba del señor Hurtado, iluminada por la luna, como un recordatorio de lo que habían perdido. Y de lo que aún estaba por venir. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que...